Se ha dicho que fue un acuerdo histórico el logrado entre el gobierno y los líderes universitarios que buscaban, entre otras cosas, mucho más recursos para la educación superior pública en el país. Alex Flores es uno de los voceros de los líderes de los estudiantes que lograron esto que ha sido histórico, Alex, para la universidad. ¿Por qué? Bienvenido, primero que todo. Muchas gracias, Juan Diego. Histórico porque nunca se había visto en una movilización social en toda la historia de Colombia que un sector consiguiera tantos recursos para el beneficio y para los colombianos. Estamos hablando de alrededor de 5.8 billones que nunca se habían logrado por ninguna otra movilización social en Colombia. Este título a la ministra no le gustó mucho. No. Casi que no. Porque dijimos, ella me decía, no, pero es que casi que no, pero es que casi que no. 45 días de negociación, 2 meses, más de 66 días de paro, en algunas instituciones más de 3 meses, con la claridad pues de que todavía estamos en la socialización del acuerdo. Eso quería preguntarle. Mucha gente dice, pero ¿cómo así que hubo un acuerdo? Se habla que este fue histórico y demás, pero muchos estudiantes dicen seguir en paro. Porque hay una claridad y nosotros siempre hemos sido muy honestos al respecto. Este paro se generó en las bases estudiantiles. Si fueron las asambleas de las universidades quienes, al ver la crisis tan profunda que tenía un sistema que ha sido desfinanciado por más de 25 años, de desidia de los gobiernos, decidieron entrar en paro para exigir los recursos y las transformaciones al sistema. Luego, el acuerdo es histórico, pero deben ser las bases estudiantiles las que vean las bondades de este acuerdo que nosotros hasta eso no se dé, sigue el paro. Nosotros tenemos un compromiso de ir a las bases a mostrarles el acuerdo, las bondades de un acuerdo que es histórico, que es muy bueno para el sector educativo, que si bien se queda corto porque las necesidades del sistema son, y lo ponemos por acá para que quede bien claro, de 18.2 billones. Esto es el déficit acumulado. Y nosotros eso es lo que se necesitaría para poner al día la educación pública superior. Exactamente, que entendemos que eso es, digamos, no es posible girarlo en un solo momento y que el acuerdo no llega a esa cifra, pero que sin embargo hay un avance muy importante que le vamos a invitar a los estudiantes a que evalúen para la terminación del semestre 2018. Se lograron de esos 18.2, 4.5 billones de pesos. Realmente se logró más, ¿sabes? ¿Sí? Se lograron 5.85 billones. Lo que pasa es que el presidente, cuando hace las declaraciones, no se compromete con una cifra que está relacionada con un asunto que son los saldos apropiados no comprometidos. Es decir, al final de cada vigencia, el gobierno hay una plata que no se gasta. De esa plata que no se gasta, el gobierno se comprometió a dar el 20% de esa cifra a la educación superior. Eso en promedio son 1.2 billones que sumado al descuento de votación que tampoco el presidente se compromete, y es algo que es muy importante. Sabes que las universidades y las instituciones de educación superior le hacen descuentos de votación a las instituciones a los estudiantes que votan en elecciones, y luego el Estado a esos estudiantes que votan, a esas universidades que dan ese descuento, le reintegra una parte del dinero. Bueno, hablemos un poco de lo que finalmente y oficialmente se aprobó. Sí. 4.5 billones de pesos. ¿Eso de dónde va a salir? ¿A dónde va a ir esa plata? Sí, claro que sí. Entonces, aquí la 1.34. La cifra más importante está relacionada, aquí que quitamos esto aquí, ¿o qué? Sí, acá. La cifra más importante son estos 1.34 billones. Sí, ahora sí. 1.34 billones que están relacionados con la base presupuestal. ¿Por qué nosotros insistíamos tanto en la base presupuestal? La gente de pronto no entendía por qué es que los estudiantes insisten tanto en la base presupuestal. Porque la base presupuestal es el corazón de la universidad, de las instituciones de educación superior. Con la base presupuestal, con este dinero se va a pagar servicios públicos, se le va a pagar a los profesores, se va a permitir formalizar a los docentes. ¿Eso no estaba contemplado antes? Es decir, uno dice, pero eso tenía que estar ahí. Claro, o sea, las universidades tienen base presupuestal, lo que pasa es que es insuficiente para cubrir estos gastos. Por eso escuchabas a rectores decir que si las cosas seguían como estaban el próximo año no sabían ni cómo iban a pagar la nómina, porque la nómina se paga con ese recurso que era muy importante. Por ejemplo, los profesores, la mayoría de los docentes, entre el 70 y el 80% de los docentes en Colombia son de cátedra o son docentes ocasionales, es decir, son profesores que trabajan por prestación de servicio por contratos de 4 meses que no tienen ninguna garantía laboral. Este dinero va a permitir formalizar a los docentes, va a permitir
invertir en programas de bienestar universitario para que los estudiantes no se vayan de las universidades cuando no tienen plata ni siquiera para los pasajes. Este dinero es el corazón y es lo principal dentro del acuerdo y lo que hemos logrado, 1.34 billones a la base. ¿Estos otros? ¿1.5? Este 1.5 está relacionado con regalías. Y aquí hay que hacer un reconocimiento especial, Juan Diego, a los gobernadores, porque el presidente cuando salió en un momento a decir que él iba a destinar recursos de regalías, pues hay que dejar claro que eso no era competencia del presidente, que los recursos de regalías le pertenecen a las regiones y que los gobernadores encabezados en una comisión por el gobernador Carlos Amaya de Boyacá, que siempre ha estado muy relacionado con temas de educación, se comprometieron y firmaron todos los gobernadores del país, todos, para invertir recursos de regalías. De estos recursos, para digamos desglosar un poco, son 1 billón que va para infraestructura, ¿sí? 250.000 millones para becas doctorales. Eso quiere decir que nuestros profesores van a estar mucho mejor preparados. Estas becas doctorales deben ser en Colombia, porque también hay una cuestión y es que muchas veces mandamos a los profesores a estudiar por fuera y terminamos pues subsidiando o financiando universidades de otras partes. Esto tiene que ser en Colombia, son las becas del Bicentenario que se van a dar en becas doctorales y 250.000 millones en inversión que contribuyen a estos 1.5 billones de regalías que fueron aprobadas además por el Congreso de la República. Y estos otros dos, 1.35 billones y 300.000 millones de pesos más. Este 1.35 billones son recursos de inversión, de los cuales, ¿te acuerdas que nosotros hablábamos mucho de esta cifra? Sí. De los 500.000 millones que estaba el gobierno ofreciendo inicialmente. Que necesitaba las universidades para terminar el año 2018. Valga aclarar que no logramos que se consiguieran para el año 2018 porque legalmente los trámites ya no daban en el Congreso, pero lo que sí logramos es que nos dieran 500.000 millones al sector educativo para pagar el déficit, las deudas de las universidades que se generaron desde el 2018 atrás. Pero estos recursos nos los van a pagar en el año 2019, 20 y 21. Y de esos 1.35 también son 850.000 millones para inversión, que es, por ejemplo, para infraestructura, para la construcción de edificios, de nuevos bloques, de laboratorios, para que nuestros bloques no se sigan cayendo a pedazos y no terminemos viendo. Aquí los mostramos. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, el edificio de arquitectura, las ruinas, porque no hay edificios, las ruinas. Paradójicamente, ¿no? La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia está en ruinas. Así es, lo que hay simplemente es un planchón ahí y esa inversión de 850.000 millones va a permitir la construcción de nuevos bloques y de infraestructura en las instituciones. Veamos más participación a esta hora de nuestros televidentes. Walter Lizarazo dice: felicitaciones a los estudiantes que lograron estos 4.5 billones de pesos de presupuesto para la educación, más de 60 días de lucha. Valió la pena, dice él. Por supuesto, yo creo que si bien es insuficiente de acuerdo a las necesidades estructurales del sistema, fue un acuerdo muy bueno y pues no solamente costó 66 días de paro, sino que también le costó un ojo a uno de nuestros compañeros, Esteban Mosquera de la Universidad del Cauca, quien insistimos que se ha convertido en un símbolo del movimiento estudiantil y le enviamos un mensaje de fuerza y solidaridad. Porque pues, eso fue lo que nos habríamos podido haber ahorrado, ¿no? Es lo que uno dice también, ¿no? Por supuesto, es que esto llegó hasta estas alturas, dicen, pero ¿por qué esperaron hasta diciembre? Porque el gobierno efectivamente no quiso otorgar los recursos sino hasta el mes de diciembre y valoramos la voluntad en ese sentido de haber aportado a la educación, pero debió haberse solucionado mucho antes. Como también, hay que decirlo, han pasado 25 años de desidia, negligencia y de falta de compromiso con la educación pública. Por supuesto, lo hemos dicho y lo reiteramos. Presidentes de aquí para atrás. Esto no es contra Duque. Esto nunca fue contra el presidente Iván Duque. Esto era algo que le iba a tocar afrontar a cualquier presidente que llegara y preguntan, ¿pero por qué ahora? Porque ahora la necesidad luego de 25 años se hizo tan profunda que evidentemente necesitamos inyección de recursos sí o sí. Y nos dicen, no, lo que pasa es que ustedes, ¿por qué no le reclamaban al gobierno anterior? Por favor, recuerden el paro del año 2011, que fue el paro anterior más grande que recuerda este país, cuando el presidente Santos en su entonces presentó el proyecto de reforma de la Ley 30 y los estudiantes hicimos una movilización masiva que recuerda el país. Luego, por supuesto. Sí, valió la pena, es lo que queda, digamos, de conclusión. Y expliquemos rápidamente esto, Alex, que también me parece clave. Por supuesto, lo que pasa es que la fórmula que está establecida en la Ley 30 del 92, que es la que regula el servicio de educación superior en Colombia, establece que el presupuesto de las universidades crece únicamente hasta el IPC. Pero los gastos de las universidades suben por encima del IPC, por eso la apuesta en términos del IPC
era muy importante que este es el recurso... Que estuviera por encima de lo que, claro, digamos, porque es el costo de vida y demás cada año. Porque los costos, los gastos de las universidades suben en promedio 4.65% por encima del IPC. Lo que hemos logrado es que en el año 2019 suba 3.5 por encima del IPC, luego 4 en 2020, 4.5 y 4.65 y llegamos a la cifra del SUE, que el sistema universitario estatal ha hablado de que esta es la cifra del promedio en el que suben los gastos por encima de las universidades. Claro, pues y lo más importante de esto es que esto se va actualizando y va creciendo exponencialmente, porque si en el año 2019 el presupuesto estaba en 100 pesos y ya ahora hablamos, digamos, de 110 pesos, en el año 2020 ya no sube sobre 100, sube sobre 110. Buenísimo. Y el crecimiento siempre va a ser exponencial. Lo que esperamos ahora, Juan Diego, sobre esto ahora es durante el gobierno Duque. Sí. Pero claro, esto debe permanecer y que se vuelva política de Estado, ¿no? Y eso para que no estemos en estas cada año, cada gobierno, cada presidente, en fin. Y eso es algo importante que te quiero aportar también, y es en términos de el acuerdo no solo trató de temas financieros, sino que están también establecidos en él reformas a la Ley 30 en los artículos 86 y 87. ¿Sabe qué me parece? Se me olvidaba, perdón, Alex. A los profesores se les mejoraron también ciertas condiciones, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que uno de los puntos centrales y que además está relacionado con lo que pasó el día de ayer en la aprobación del Senado de la Ley de Financiamiento, que si bien es una ley que tiene un montón de Frankenstein. Sí. Pues pero el artículo 25 de esa ley determina que los profesores van a pasar a tener la situación tributaria que se les había dañado con la reforma del 2016, que estaban pagando un profesor entre 2 y 3 salarios mínimos. ¿Usted no quiere ser político? Tiene todo el verbo del mundo para ser político. Yo creo que la política o se hace o se padece, y nosotros hemos decidido hacerla. Sí. Hombre, Alex, muchísimas gracias. La verdad, felicitaciones a todos los universitarios que, como usted, lideraron esta importante protesta que termina, por supuesto, favoreciendo los intereses de la educación pública en nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí echando lápiz, explicar esto, y ojalá las bases en las universidades se convenzan de las bondades de esto para que finalmente levanten todo el paro y el movimiento estudiantil. Así es, Juan Diego. La idea es ahora, y agradecerles a ustedes, que la gente se dé cuenta de que este es un acuerdo histórico que no se había logrado nunca antes en Colombia, y que es un gran avance para la educación superior de Colombia. Voy a pasar a la historia. Yo, si no despido ya, me están diciendo, ya, se acabó el tiempo, Alex, muchísimas gracias. Dale, Juan Diego, gracias.